Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este evento que pretende dar las instrucciones acerca de cómo diligenciar el paso a paso de reporte de información del artículo 30 de la nueva ley de regalías que establecía, digamos, la planeación participativa de inversiones con cargo al SGR. La verdad que es un evento muy sencillo en donde esperamos pues compartir con ustedes finalmente cómo quedó este trabajo, ¿no es cierto?, de las entidades territoriales alrededor de la implementación del artículo 30, del diseño de estos capítulos independientes de regalías en los planes de desarrollo, y luego de eso vamos a explicar paso a paso la matriz. Aquí queremos, con todos los colegas de territorio, que podamos tener en consideración que el Departamento Nacional de Planeación propuso una matriz específica para este tema en particular, y que lo que esperaríamos es que efectivamente las entidades territoriales reporten en el kit de planeación territorial en esa matriz que vamos a ver el día de hoy. Los pasos son súper sencillos, digamos que no tienen mayor complejidad. Esperamos que también todas las instrucciones que se dieron desde acá, las orientaciones, la cartilla, todo lo que se hizo, pues haya sido de gran utilidad para todos ustedes, y este es como el punto culmen de esta parte de la estrategia, donde al final del día vamos a esperar entonces que podamos tener pues todos estos reportes en el kit de planeación territorial, y con ello podamos seguir trabajando con ustedes. Entonces, la primera parte de la reunión, vamos a contarles aquí muy brevemente que pues nosotros empezamos este trabajo desde el año inmediatamente anterior, prácticamente de manera concomitante con el momento en el que se iba formulando, ¿no es cierto?, la nueva ley de regalías. Y pues siempre tuvo desde el inicio esta parte, al menos esta parte del artículo 30 tuvo una visión muy amplia, y es que al implementar los capítulos independientes de inversiones con cargo al SGR, que se derivaban del artículo 30, pues establecían nuevos elementos para la planeación y programación de los recursos de regalías en los gobiernos subnacionales. Eso quiere decir que de alguna manera la dinámica iba a cambiar, en el entendido que pues los recursos de regalías iban a empezar a ser, digamos, de manera más integral, iban a estar reflejados en los planes de desarrollo. Eso quiere decir que a largo plazo, entonces, pues iban a tomar, o van a tomar más bien, una connotación mucho más dinámica dentro del seguimiento, por ejemplo, a los planes de desarrollo. Tendrá que integrarse con otros instrumentos de planificación, como los planes indicativos, que allí se verá reflejada también, digamos, ese capítulo independiente, y asimismo, pues, con las demás herramientas de monitoreo, propias del Sistema General de Regalías. Y pues en últimas, esta intervención que hicimos durante el primer semestre tenía un objetivo fundamental, y era que en el corto plazo pudiéramos contar con unos capítulos independientes dentro de los planes de desarrollo que proyectaran de alguna forma o de una manera mucho más detallada las inversiones con cargo al SGR, relacionadas por supuesto con las metas de los planes de desarrollo. Entonces ahí digamos que hay un proceso de mayor nivel de detalle, si se quiere, de esos recursos al ponerlos en un capítulo independiente, al integrarlos a las metas de los planes de desarrollo y al proyectar, por supuesto, su impacto dentro de las acciones que cada gobierno local tiene previstas. Digamos, además, cumpliendo con una condición básica, y era que estos capítulos independientes debían formularse de manera participativa. Y creo que, pues digamos, ese es uno de los elementos importantes que se vio y que ustedes también vivieron allá en cada uno de sus territorios, al poner en consideración de la ciudadanía, de los grupos étnicos, de por ejemplo, las organizaciones que representan el género a nivel local. Y entonces, pues allí se dio un diálogo interesante, que nosotros lo que vimos, por lo menos desde acá, desde Planeación Nacional, es que fue un ejercicio ordenado de las entidades territoriales, que lo retó nuevamente a poner en consideración estos recursos, dialogar con la ciudadanía,
Muchos incluso tuvieron herramientas bastante interesantes, crearon apps, crearon espacios virtuales para que se pudiera participar, etc. Vamos, allí lo que vimos fue que este ejercicio le dio un nuevo aire, por decirlo de alguna manera, a los planes de desarrollo y reavivó también ese diálogo con la ciudadanía alrededor de estos temas tan importantes. Todo lo que se hizo desde DNP, pues incluyó entonces unos procesos de elaboración, por ejemplo, de la guía de orientaciones que se entregó desde febrero de este año, los formatos, las matrices, las metodologías que se iban poniendo en consideración de las entidades territoriales para que pudieran adelantar este proceso, y también incluyó acompañamiento o asistencia técnica a algunas entidades. Entonces, estuvimos en 369 entidades atendidas directamente por el DNP, luego 170 atendidas por la Agencia de Renovación del Territorio, 170 municipios PEDET, y algunas otras entidades atendidas también por la cooperación internacional, por 2 programas específicos de USAID y también por otros socios importantes como Asocapitales, la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos que participaron en este despliegue territorial. Y para el grueso de todas las entidades territoriales, entonces pues estuvo siempre disponible el material en un subportal que se creó en la página de regalías y también en atención remota a través de pues, los asesores del DNP que estuvieron acompañando todo este proceso durante los primeros 6 meses. Que como les decíamos al principio, pues tiene su punto más alto en este momento, en el momento en el que ya las entidades territoriales han elaborado su capítulo, lo registran en el KPT y sobre todo reportan la información en esta matriz que les vamos a mostrar ahora más adelante dentro de este evento. Bien, entonces algunas de las cosas que pasaron durante estos 6 meses y que nos trajeron hasta este punto tienen que ver también entonces con la formación a formadores que se hizo al inicio del año. Entonces todos nuestros asesores recibieron capacitación, qué era el artículo 30, qué esperaba el artículo 30, cómo era, digamos, que se iban a poner en consideración de las entidades territoriales las orientaciones para adelantar ese proceso. Esta estrategia al final tuvo un evento de lanzamiento en marzo, el 9 de marzo, y 6 eventos regionales donde explicamos el paso a paso de la cartilla. Seguramente que muchos de ustedes asistieron allí. Inmediatamente se hizo el lanzamiento, también se empezó con el proceso de asistencia técnica, se fueron, digamos, movilizando los contenidos, nada más la guía de orientaciones tuvo 4.600 descargas en el subportal de la página del Sistema General de Regalías y se abrió al final la opción de reporte en el kit de planeación territorial, donde hoy, digamos, con datos al día viernes, tenemos que, de los que ya cumplieron, de las entidades territoriales que ya cumplieron con este proceso, entonces 10 departamentos ya nos han reportado allá y 758 municipios. Ahora vamos a ver que ojalá lo hayan hecho dentro de la matriz que se esperaba, que es la que vamos a mostrar ahora, y que lo hayan registrado de la manera correcta para que podamos tener esos datos y con esos datos podamos generar también análisis para todo el país de qué pasó con el artículo 30. Esto tal vez ustedes ya lo conocen y es básicamente el recorrido que se hacía mes a mes. Entonces, esta elaboración del capítulo independiente empezaba con un diagnóstico, ¿no es cierto? Y la recolección de insumos para construir el capítulo. Luego, la elaboración de una propuesta inicial desde la administración, ¿no es cierto? Después de ese análisis, de ese diagnóstico, de cuáles serían como esas principales iniciativas o proyectos que luego se llevaban a consideración de la ciudadanía en las mesas de participación entre febrero y marzo, que pues de acuerdo con la situación que se vivió, tanto de la pandemia como también lo que ya conocimos alrededor de los paros y de todo lo que pasó en territorio, pues se fue corriendo un poco y los ejercicios de participación finalmente terminaron haciéndose entre marzo, abril, casi mayo, ¿no es cierto?
que luego de que se hacían estos ejercicios, entonces se sistematizaba esa información, se redactaba el capítulo y finalmente se aprobaba y se publicaba y se reportaba al kit de planeación territorial. Era un proceso sencillo, digamos, de manera muy puntual, era construir ese capítulo, pero pues tuvo al menos estas restricciones ya en la operación. Lo que vimos es que en general al país le fue bien, cumpliendo, digamos, como con este paso a paso. Y entonces tuvimos que al viernes el 100% de las gobernaciones habían ya culminado su proceso de elaboración del capítulo independiente. Todos lo tienen ya, lo cual es, digamos, una gran ventaja. Y a nivel municipal, el 97% de los municipios cumplieron con ese proceso. Estos datos los hemos extraído de unos censos, unas encuestas a todos los municipios del país que hicieron nuestros asesores territoriales de la estrategia de gobierno del plan, llamando a cada uno de los municipios y preguntando si ya efectivamente habían podido aprobar o no. Seguramente que llegaremos al 100%, estos datos estaban hacia el viernes a mediodía, entonces pues esperamos que al final todos los que tienen, ¿no es cierto?, recursos por cuenta del Sistema General de Regalías y para quienes de alguna manera el monto de los recursos que reciben amerita tener un capítulo, pues lo van a cumplir. Hay otras entidades territoriales, digamos de ese 3% que no tiene capítulo hoy, que decidieron, y que también era válido hacerlo así, decidieron no hacer el capítulo porque en medio de la pandemia o de las afectaciones que ha tenido, pues el confinamiento y otras afectaciones económicas en los territorios por cuenta del COVID-19, pues decidieron modificar sus planes de desarrollo. Van a hacer modificaciones a esta altura, digamos, del gobierno, y entonces decidieron que pues el capítulo independiente de una vez lo iban a involucrar allí. Esa también fue otra decisión que algunas entidades territoriales que pertenecen a ese 3% que no elabora el capítulo, pues tomaron, ¿no? Eso también era una vía. O sea, sabíamos que si no lo hacían dentro de la, digamos, excepcionalidad que daba la norma entre el 1 de enero y el 30 de junio de elaborarlo por decreto, pues ya tendrían que hacerlo a través de la corporación. Entonces, algunos que ya van a hacer cambios mucho más profundos en sus planes de desarrollo, modificaciones mucho más profundas en sus planes de desarrollo, pues decidieron tomar esta ruta. Pero en general el balance es muy positivo, viendo unos ejercicios interesantes de participación, de inclusión en esta discusión y sobre todo del perfilamiento de los recursos de regalías hacia las metas de desarrollo en cada uno de esos territorios donde se trabajó este ejercicio. Esto de manera general, digamos, son como los resultados grandes de lo que fue la estrategia en este primer semestre, con unas conclusiones que queremos compartir con ustedes y que esperamos pues les sirvan a todos nuestros ya casi 250 asistentes en este evento. Entonces, la primera conclusión grande es que pues, la incorporación integral de los recursos del SGR a la dinámica de implementación de los planes de desarrollo hacia adelante nos implicará pues, esfuerzos importantes por articular los proyectos de regalías a los demás instrumentos de planificación. Entonces, en adelante, la gestión, ¿no es cierto?, de esos proyectos de regalías específicamente, pues también tendrán que relacionarse con los reportes que se hagan a los avances en las metas de los planes de desarrollo que se reflejan en los planes indicativos, ¿no? Por supuesto, el fortalecimiento de los planes operativos anuales de inversión, donde estarán reflejados pues todos estos proyectos de regalías. Y un elemento súper importante que queremos también transmitírselos a ustedes y es ese fortalecimiento de los bancos de programas y proyectos. Toda vez que ahora la decisión es local, ¿no es cierto?, y que pues la gestión de proyectos de regalías estará más relacionada con los procesos y procedimientos internos para la formulación, estructuración y viabilización de proyectos de regalías. Entonces, allí como para las otras fuentes, igual
el banco de programas y proyectos será fundamental. Tener unos bancos de programas y proyectos fortalecidos, pues integrará o hará mucho más dinámica la ejecución de estos capítulos independientes, que además pues estará ligado con los sistemas de seguimiento de las entidades territoriales. Esta experiencia también, digamos, nos permitió ver que pues, la elaboración de los capítulos tenía un nivel de detalle técnico muy importante. Uno de los retos interesantes que se asumió acá fue precisamente entender y poder profundizar con las entidades territoriales cuáles eran como esas condiciones técnicas y normativas que tiene cada una de las asignaciones dentro del Sistema General de Regalías. Creo que acá, digamos, hay un elemento importante y es que tanto las entidades territoriales como todos los que participaron en esta estrategia, pues obviamente ganaron una curva de aprendizaje bien importante sobre el entendimiento de la fuente, primero, y segundo, las condiciones de cada asignación, que en últimas era el reto más importante para poder hacer ese proceso de formulación del capítulo independiente, poder entender las condiciones de las directas, de las locales, de la regional, y poderlo plasmar en un ejercicio de planificación que al final se denominó capítulo independiente. Y dos elementos importantes es que la experiencia nuevamente en lo que ha sido también ya una práctica cotidiana del gobierno al plan, de la estrategia de gobierno al plan, pues evidenció que efectivamente los procesos de articulación del DNP con otros actores en relación con un objeto tan concreto como este, como el capítulo independiente de regalías, pues hace que podamos iterar, ¿no es cierto?, en los procesos de planificación. Entonces aquí estuvimos trabajando de la mano con la Agencia de Renovación del Territorio y pudimos ver cómo sucedían los capítulos independientes en el marco de los municipios PEDET. Eso fue un trabajo bastante interesante. Asimismo, pues las 369 entidades que hacen parte de la estrategia Gobierno al Plan, más lo que sumó en este caso los dos programas de USAID que estuvieron acompañándonos también y que pudimos también observar cómo iba avanzando el proceso en los municipios que ellos acompañaron y siempre en relación con otros socios que estuvieron todo el tiempo retroalimentando la estrategia, como la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, que también se especializó pues, en sus ciudades capitales para trabajar este proceso que, digamos, allá también hay otra dinámica distinta, ¿no? Otra proyección diferente, otra dimensión, diría uno, del sistema general de regalías. Entonces, en ese sentido, nuevamente se demuestra que esa articulación y esa coordinación entre diferentes actores, teniendo un objeto concreto, como era en este caso la formulación de los capítulos independientes, pues permite que podamos lograr un mayor nivel de detalle en el trabajo, no solo sobre los capítulos, sino sobre el impacto que va a tener eso en el desarrollo de los territorios. Pudimos darnos en últimas un diálogo conjunto entre entidades sobre cómo poder aterrizar esta iniciativa del capítulo independiente en las proyecciones de desarrollo de cada territorio donde estábamos. Y por último, entonces, pues los datos, la estadística que nos va a dejar, digamos, el reporte de estas matrices va a ser muy importante. Nuestra pretensión es que una vez tengamos todos esos reportes de las entidades territoriales, entonces podamos construir análisis de información con esta data que nos permita decirle al país, así quedaron los capítulos independientes de regalías, estos son los sectores más importantes a los que le está apostando las entidades territoriales con los recursos de regalías, de qué manera, por ejemplo, estos sectores se relacionan con procesos de reactivación económica o con cierre de brechas. Bueno, ahí vamos a tener una información súper importante de una fuente que es también fundamental para, más aún en este momento, digamos, para las entidades territoriales y donde esperamos poder tener una idea, ¿no es cierto?, en el mediano plazo de cómo se va a comportar la ejecución de los recursos de regalías versus las proyecciones de desarrollo de los territorios y por ende
del país. Asimismo, estos reportes que vamos a mostrar ahora en la matriz que nos va a compartir Oscar en un momento, y que pues ya seguramente muchos de ustedes han utilizado, y los que no la han utilizado pues la podrán revisar en esta sencilla explicación que vamos a hacer. Nos va a permitir también hacer enlaces de información con, por ejemplo, el GESPROI, ¿no es cierto? Y, por supuesto, con todo el equipo de asistencia técnica del Sistema General de Regalías, quienes tomarán estos datos para seguramente definir sus estrategias, dónde hacer más énfasis según los sectores que hayan quedado allí, etc. Entonces, por eso este evento, ¿no es cierto? Primero, para contarles cómo quedó todo, y segundo, para que pudiéramos tener ese detalle en las instrucciones respecto de cómo cargar, ¿no? Diligenciar y cargar la matriz del artículo 30 y los demás documentos que se deben cargar allí en el kit de planeación territorial. Bien, este era, digamos, como el encuadre general del evento. Entonces le daría yo la palabra acá a Oscar Ardila, mi compañero Oscar Ardila, de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional del DNP, para que entonces nos pueda conducir por las instrucciones mostrándonos la matriz y cómo se reporta en el kit de planeación territorial. Luego de esa explicación, entonces abrimos un poco el foro. Recuerden que aquí tenemos todo el tiempo el chat y podemos estar allí interactuando con ustedes. Ahí también vamos a poner ahora en ese chat el listado de asistencia y pues adelante entonces, Oscar, con la matriz. Gracias, Edgar. Buenos días a todos. En este momento voy a compartirles pantalla. Para quienes no han tenido un acercamiento todavía a este proceso de reportar la matriz, hay dos elementos claves. Uno, es cuando yo ingreso al portal territorial de Colombia, que la dirección es portalterritorialdnp.gov.co, ingreso acá en la página central, donde dice herramientas para modificar planes de desarrollo, que acá está todo lo relacionado con el artículo 30 de la ley 2056. Acá hay dos elementos. Uno es esta matriz, que es la que utilizarán para reportar lo que ya tienen en su capítulo independiente, y las instrucciones para el reporte. Entonces, este documento de instrucciones de reporte me dice el paso a paso de cómo debo realizarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener a la mano el documento de PDF del capítulo independiente, el cual fue elaborado por ustedes y aprobado mediante decreto, o si fueron a las corporaciones. Entonces acá puedo tener el decreto y acá tengo el documento de dicho capítulo independiente. Y número 3, la matriz de Excel. Entonces la matriz de Excel la pueden descargar haciendo clic acá o la pueden descargar aquí en este enlace que dice anexo matriz. Como pueden ver, ahí se está descargando. En este momento se está abriendo. Entonces, tanto podemos ver las instrucciones. Entonces, ¿dónde se debe cargar? En el KPT. Muchos de ustedes conocen el KPT porque fue donde se realizaron los planes de desarrollo. Entonces, si ya tienen usuario, pueden hacerlo con el mismo usuario. Si necesitan solicitar uno nuevo, pueden solicitar uno nuevo. ¿Cómo solicitan uno nuevo? Vamos a hacerlo acá rápidamente. Arriba en el menú principal van a encontrar una pestaña que dice solicitar usuario líder para quienes no lo tienen. Miren, aquí dice, en el centro dice solicitar usuario líder para quienes no lo tienen y necesitan reportar. A la pregunta que hacen de si necesitan haber formulado el plan de desarrollo en el KPT para reportar esto, la respuesta es no.
pero sí necesitan tener usuario. Entonces acá solicitan el usuario líder y si son municipios o departamentos y van avanzando conforme a las instrucciones. Aquí no necesitan, digamos, ayuda de ningún tipo. Y voy a pasar un segundo a la matriz para mostrársela y ya se las muestro cómo se puede cargar la matriz. Esta es la matriz que me descarga del portal territorial. Tiene una estructura muy similar al plan indicativo y esta matriz tiene unas ayudas en unas listas desplegables para mayor facilidad y tiene otras celdas bloqueadas que, digamos, están formuladas, que son los códigos del manual de clasificación para ayudarme y no permitir que yo, por estar manipulando el Excel, pueda cometer errores y que dañe las fórmulas. Si se dan cuenta, cargo automáticamente el código. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la línea lógica de esta matriz? Al final de mi capítulo yo tuve unas iniciativas o unos proyectos. Esto los voy a diligenciar en esta columna T, que es la columna verde, y voy a diligenciar acá los nombres. Posteriormente, acá a mano izquierda, en la zona gris, voy a hacer el encadenamiento de esa iniciativa o ese proyecto, cómo se encuentra ubicado dentro de mi plan de desarrollo, a qué metas estoy, digamos, beneficiando con el desarrollo de ese proyecto, de esa iniciativa, y aquí en la parte derecha, las fuentes de financiación por las cuales voy a hacerla. Acuérdense que esto es planeación, entonces en este momento no vamos a entrar en esas controversias de si me falta, si voy a necesitar después adicionar, porque acuérdense que esto es el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo, cuando yo formulo, es una planeación programática y después en la formulación del proyecto, si no es que está ya formulado, puede surgir cambios en el presupuesto y pues eso surtirá sus trámites en su momento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Digamos, un proyecto que tenga que ver con construcción de vivienda, por hacerlo simple. Entonces, se va a llamar Viviendas en la Vereda El Carmen, en el municipio de Macondo. Digamos que esto es una iniciativa que salió de las mesas participativas con la comunidad. Entonces acá tendría que hacer el encadenamiento en mi plan de desarrollo. Entonces aquí línea estratégica, Macondo Próspero. Macondo es un municipio que nosotros utilizamos de ejemplo para estos casos. Entonces, número de indicador de bienestar. Vamos a utilizar pobreza multidimensional. Pongámoslo que lo teníamos en el 5% de la población en pobreza y lo vamos a llevar al 4,5 con este proyecto. Entonces acá ya empezaría con la parte más sencilla, que es el catálogo. Nombre del sector. Aquí está, como en este caso es un tema de vivienda,
tendríamos que ir al sector vivienda, ciudad y territorio. ¿Cómo se llama el nombre del programa en el plan de desarrollo? Lo que se llama Vivienda para Todos. Y acá, si se dan cuenta, yo ya seleccioné el sector 40. Acá me filtra solamente lo que tiene que ver con sector 40. Si acá voy a seleccionar el sector 17, aquí me selecciona los programas del sector 17. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que ver con acceso a soluciones de vivienda. Ya cuando seleccioné el programa, me salen solamente los productos de ese programa. Puedo seleccionar, por ejemplo, viviendas de interés prioritario construidas o interés social construidas, dependiendo del tipo de viviendas. En este caso podemos decir que son prioritarios. Viviendas para la prosperidad. Se llama mi plan de desarrollo. Urbanas, rurales o construidas, así que son urbanas. Y la línea base, es decir, cuántas, en este caso, con cuántas inicio y cuántas tendría al final. Entonces voy a decir que tenía inicialmente 50 viviendas al inicio del plan de desarrollo, viviendas construidas, y la meta es construir 50 más, entonces voy a decir que tendría 100. Es un municipio pequeño. ¿Cómo lo voy a financiar? Entonces lo voy a financiar por asignación directa en el 2022, 100 viviendas, digamos que me valen 1.000 millones de pesos. Entonces voy a utilizar 500 de esta inversión. Y posteriormente lo voy a hacer por fases, entonces lo voy a hacer así. Listo, ahí estaría el primer ejemplo. Y así sucesivamente diligencio todas las iniciativas o los proyectos que yo haya identificado y haya incluido en mi capítulo independiente. Posteriormente, voy al KPT. También segundo voy acá a ingresar al KPT. Ingreso al sistema. Acá ya puse la clave de mi usuario en KPT. Voy a esta sección de acá abajo en la inferior izquierda que dice documentos del plan de desarrollo territorial. Cargar los documentos. Aquí yo ya los tengo todos cargados y me concentro en esta parte. Capítulo independiente decreto de aprobación y capítulo independiente SGR matriz. Acá solo hay una indicación y es estos documentos, los primeros dos documentos deberían estar en PDF porque son documentos escritos y este de acá abajo tiene que estar en formato Excel XLSX. No olvidar que es el que termina en X al final. No podría terminar ni en S ni en M, que también son otros formatos de Excel, para poderlo cargar. Y acá simplemente yo selecciono, al darle clic acá en este icono, yo selecciono el archivo y le doy cargar y él carga automáticamente. Es muy sencillo. Ahora bien, ¿cuántas veces puedo cargar esta información? La información la pueden cargar cuantas veces requieran y
Lo que pasa es que el sistema va a reemplazar el archivo, va a sobreescribirlo. Entonces, si ustedes necesitan hacer algún ajuste, suben la nueva versión y lo podrían, y ya está cambiado. ¿Hasta cuándo tienen plazo? El plazo que nosotros pusimos fue el 15 de julio de este año. Como bien saben, el plazo legal para hacer las modificaciones se vencía el pasado 30 de junio. Dimos unos 15 días más. En este momento nos quedarían un poco más de 11 días para, perdón, de 9 días para cargar. Si ya tienen toda la información, es muy fácil cargar los archivos, y si solamente tienen que diligenciar la matriz, es pasar la información del decreto a esta matriz. Y eso sería todo, Edgar. Listo, Oscar. Muy bien. Vamos a ver si hay preguntas acá en el chat. Espérate, miramos aquí con calma. Ok, sí hay varias preguntas. Vamos a mirar entonces aquí. Bueno, está la primera pregunta. ¿Qué pasa si no utilizo esta matriz? Bueno, la idea es que este proceso sea estandarizado, nos pregunta Edgar Javier Vázquez, y la idea para todos es que este proceso sea estándar, la verdad, que podamos tener la información en este formato, porque pues ya luego vamos a construir una base de datos maestra con esas matrices que cada una de las entidades territoriales aporta. Entonces, por eso un poco la instrucción que se daba desde NP y la recomendación, más que instrucción, era utilizar esta matriz justo por eso, porque ya luego si luego vamos a hacer consultas a la base de datos y la matriz es diferente o le han cambiado las columnas, a pesar de que este formato original tenía, ¿no? Digamos, unas restricciones para no poderse modificar, pero muchas veces nos sucede eso con las entidades territoriales que lo modifican, pues ya luego no vamos a poder nosotros hacer las lecturas que se quieren hacer sobre esa información. Entonces, el gran favor que les pedimos realmente y la recomendación es que podamos obtener de ustedes la matriz oficial, por decirlo de alguna manera, que estaba recomendada. Muy bien. Vamos a mirar a ver qué más hay acá. ¿Qué sucede si modifico esta matriz tomando otra matriz que ya se tenía? Lo mismo, la respuesta es esa. Ojalá nos pudiera llegar la información en la matriz pues que hemos sugerido, ¿no? Bueno. Miren, aquí hay otra que es interesante. Nuestra inquietud tiene que ver con que no hemos podido recuperar el usuario para poder acceder al sistema, lo anterior debido al cambio de secretario. Les agradecemos nos puedan verificar el usuario. Esto es desde el municipio de Salado Blanco, Huila. Muy bien, entonces ahí en las instrucciones que se encuentran publicadas, pues hay una forma de recuperar el usuario. Si no, entonces les diríamos que escriban al correo del KPT para que podamos entonces nosotros hacer esa validación del usuario, aunque hay una forma, digamos, de recuperarlo en el propio sistema. Pero si ya no es posible, ¿no es cierto?, hacer esa autogestión, entonces escribir al correo del KPT, que ahora se los ponemos ahí en el chat, para que ustedes lo tengan y puedan elevarnos la solicitud. Eso se está respondiendo máximo en 48 horas. Se responden mucho menos, pero máximo 48 horas para que puedan restablecer el usuario. Es importante, obviamente, que conserven ese usuario, además, por otra cosa, y es porque, pues, por supuesto está ahora el reporte de regalías, pero también viene todo el tema de plan indicativo. Entonces, ahí la idea es que pues ustedes tengan ese usuario activo, ¿no? Listo. Vamos a leer acá más. Listo. Ok, acá hay una pregunta que es interesante, Oscar. Mira, si nos dicen que son iniciativas abiertas, ¿por qué nos piden atarlos a productos específicos, limitando el campo de acción de la iniciativa?
No sé si quieras darle respuesta a esa. Bueno, digamos que todas las iniciativas, la idea es que se conviertan en proyectos de inversión, porque si no, una iniciativa, digamos, perdería su objetivo, que es realizar la inversión. Entonces, digamos, si la iniciativa tiene que ver con vías, entonces tendría que estar relacionado con los productos de vías. Si la iniciativa tiene que ver con hospitales, pues el producto serían los hospitales y así sucesivamente. En este momento se llaman iniciativas es porque no tiene que estar el proyecto formulado con todo su detalle y demás, pero el objetivo y los productos finales, sí, pues la idea es tenerlos ya identificados, porque si no, no, digamos, perdería el objetivo que es saber qué se espera y los beneficiarios que esperarían de esa iniciativa. De acuerdo. Y fíjate esta otra pregunta que me parece clave porque, pues, en última resalta lo que quería hacer el ejercicio de planificación específico de los capítulos independientes. Mira, dice, ¿la meta de cuatrenio es la total de todas las fuentes o solo se pone la que se va a lograr en los 4 años con ese proyecto de regalías? La total de todas las fuentes o los proyectos de regalías, no. Aquí hay que hacer solamente las fuentes que habla el artículo 30. El artículo 30 me habla de fuentes de regalías solamente, primero, y segundo me habla solamente de asignación local, asignación regional y asignaciones directas. Entonces, aquí son las fuentes que me hablan sobre lo que tengo que hacer los ejercicios de planeación en el artículo 30, que son esas tres exclusivamente. Y justamente ese es el trasfondo del capítulo independiente. Digamos, poder hacer el nivel de detalle de cómo la ejecución de los proyectos de regalías se enlazan con una porción de las metas del plan de desarrollo. Lo que pasa es que sí tienen que estar atadas directamente a lo que ya estaba formulado en el plan de desarrollo, pero ese es el nivel de detalle que nos ofrece pues, este capítulo y por eso la matriz está armada de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, la matriz tiene la misma estructura que la que se pide para el plan indicativo. Prácticamente que si usted hizo esta matriz, si usted utilizó esta matriz, esto le va a ser mucho más fácil llevarlo al escenario del plan indicativo. Quisimos hacerlo de esa manera para que efectivamente las entidades territoriales de una vez tuvieran esa estructura en mente, por una parte, y por la otra, pues de una vez también quedaran homologados esos productos, ¿no? De acuerdo con el catálogo de productos de la MGA. Todo estaba previsto para que efectivamente esa información después les sea mucho más fácil llevar al escenario de los planes indicativos. Ok. Este es interesante. Si el municipio, nos preguntan desde Armenia, si el municipio de Armenia realizó transferencias de estas regalías para aporte a un proyecto departamental, ¿debe reportar este proceso el municipio o el departamento? Transferencias. Sí, entonces dice, si el municipio de Armenia realizó transferencias de estas regalías para aporte a un proyecto departamental, ¿debe reportar este proceso el municipio o el departamento? Pues ahí la respuesta nos la da al momento de aprobación del proyecto, dónde están ubicados los recursos. Si están ubicados en asignaciones del municipio o asignaciones del departamento. Digamos, si pensaría uno, como al momento de aprobar los recursos, mejor dicho, y pensaría uno también que ahora como no hay OCAT, si las asignaciones, si las aprobaciones son de manera autónoma de las entidades, ellos deberían ponerse de acuerdo para hacer esa aprobación y cumplir los términos de la ley. Entonces, no conozco bien el proceso de transferencia, pero si lo que quiere decir transferencia es que sale de un rubro al otro rubro, pues con que lo cumpla el departamento estaría bien.
Pero si transferencia no es estrictamente una transferencia, sino simplemente lo que se está haciendo es una cofinanciación y los rubros se permanecen como están, yo pensaría que deberían estar en las dos, porque los recursos siguen estando en el municipio. Sí, aquí nos aclara también Lisbeth Buitrago, que también está aquí en el grupo de moderación de este evento, que si es contrapartida es en los dos, o sea, digamos, el concepto de transferencia como tal no existe, sino que es cofinanciación. Entonces, pues cada uno reportará la contrapartida que le corresponda. Es de esa forma. Muy bien. Aquí hay una pregunta que es más operativa, pero que está interesante responderla, y es: ¿el archivo Excel pesa más de 60 megas? ¿No hay problema con el cargue? No, no hay ningún problema con el cargue. Lo hemos probado incluso desde territorios con baja conectividad y no hay ningún problema. Miren esta. Las iniciativas son susceptibles de convertirse en proyectos siempre y cuando se cuente con los recursos. Ok. Así las cosas, incluimos las iniciativas según los ejercicios de participación en nuestro capítulo, pero no en la matriz. En esta incluimos los proyectos que sí cuentan con componente estratégico y programación financiera, pero no incluimos las iniciativas porque con los proyectos ya se distribuyó de acuerdo a la priorización con la comunidad la totalidad de los recursos. Es decir, las iniciativas no están en la matriz. Sí en el capítulo a manera informativa, porque no se pueden planear sin recursos. Entonces, yo me anticipo un poco de pronto a la respuesta que complementará Oscar, pero la idea era que en la matriz también se recogieran las iniciativas, ¿no, Oscar? O sea, que no necesariamente todo lo que va ahí son únicamente los proyectos. Sí, sí, señor. El objetivo era identificar ambas, digamos, la matriz no tiene un compromiso adicional a lo que tiene el plan de desarrollo. Entonces, digamos que no tendría por qué haber ese miedo de que si se incluye en la matriz significa algo distinto a que si se incluye en el plan de desarrollo. Entonces, si se incluyen en el plan de desarrollo a manera de planeación, igual podría haberse diligenciado en la matriz. No adquiere un compromiso adicional, por así decirlo. Ok, y aquí hay un elemento que también está resaltando Liz, y es que si son iniciativas de gestión, digamos, hay algunas iniciativas que irán, digamos, como a otras fuentes, y pues que obviamente se pueden recoger en el capítulo y que de alguna manera pues son iniciativas que van a ser de gestión. Entonces, pues también se pueden reflejar, como bien lo dice la entidad territorial. Aquí no nos dice quién lo escribe, pero pues se pueden describir en el capítulo de manera indicativa. Y obviamente, digamos, advertir que pues son iniciativas que estarán, digamos, relacionadas con labores de gestión. Bueno, aquí hay otro elemento. Déjenme revisar acá. Muy bien. Dice, una inquietud. Los avances que se registren de proyectos de regalías se deben reportar en los mismos instrumentos de planeación existentes, como el plan indicativo, o se deben realizar otros instrumentos independientes elaborados para proyectos de SGR. Súper buena pregunta, porque esa es una de las grandes conclusiones que tenemos acá. Entonces, cuando ustedes vayan a reportar el plan indicativo, que en este proceso ya estamos, y también sucede dentro del kit de planeación territorial, van a encontrar, digamos, el espacio para que puedan allí mismo cargar dentro del reporte de ese plan indicativo el capítulo independiente, lo propio del capítulo independiente, que obviamente implicaba un reto acá, y es que nosotros en el reporte del plan indicativo siempre estamos a nivel de producto y programa, pero aquí bajamos hasta proyecto. Entonces se adecuó, digamos, el espacio para que se pueda reportar el capítulo a ese nivel y relacionarlo sobre todo con las metas del plan de desarrollo. Entonces, sí habrá, digamos, el espacio específico dentro del plan indicativo para que se pueda reportar. Ese es el primer elemento. Pero también, obviamente, ese monitoreo
tendrá que ver con la forma como hagamos esos puentes, por ejemplo, con el GESPROI, ¿no? Con toda la programación, ahí sí, de los proyectos, el seguimiento a la ejecución de los proyectos y, por supuesto, cómo en una cadena de planificación eso se va devolviendo y entonces redunda en que se muevan los productos del plan de desarrollo, toda la cadena de valor, y luego eso impacte en los resultados. Es bien importante porque uno de los, digamos, valores agregados que pone el artículo 30 es justamente darle esa proyección, ¿no es cierto?, de poder entender los proyectos de regalías dentro de toda la lógica de planificación y sobre todo dentro de la lógica de monitoreo, tanto del sistema, ¿no es cierto?, en sus herramientas propias, tipo GESPROI, como también dentro del plan de desarrollo y sus herramientas propias, tipo plan indicativo y los sistemas de seguimiento que tenga cada una de las entidades territoriales. Allí es donde nosotros pensamos que se da el gran salto, o sea, que hacia allá es donde debemos empezar a retarnos. Por eso decíamos en una de las conclusiones que es tan importante tener los bancos de programas y proyectos fortalecidos, que entonces tengamos los procesos de elaboración del plan operativo anual de inversiones también súper fortalecido y que obviamente los planes indicativos empiecen a reflejar esta nueva dinámica, ¿no? Eso es lo que se espera. Esa es una gran pregunta porque al final, fíjense que el artículo 30 nos ha puesto un reto y es empezar a integrar todos esos elementos de planificación y darle una mayor racionalidad, no solo a regalías, que digamos se releva con el capítulo independiente, sino a todas las fuentes y a seguir, digamos, insistiendo en la necesidad del seguimiento a los planes de desarrollo y a cada una de las inversiones y a cada una de las fuentes de inversión y a cada uno de los proyectos que en últimas mueven toda la cadena de valor de los planes de desarrollo. Bueno. Aquí ya, en el caso del municipio, a ver, déjenme leer acá, que hay varias preguntas. Tenemos casi 50 preguntas. Ah, mira, esta nos la hicieron el viernes y esa creo que vale mucho la pena, Oscar, que la podamos resaltar. Dice, lo siguiente dice Ángel de Ariguaní, Ángel Rodríguez. En el caso de los municipios que pretendan presentar proyectos por el regional, ¿se debe incluir dentro de la matriz? Si ese proyecto es en conjunto con otros municipios, ¿todos deben incluir en la matriz o solo el municipio formulador? Esa es la pregunta que teníamos el viernes, ¿te acuerdas? En la tarde, en el caso de la asignación regional. La regional del 40%. Yes. Sí, señor. Bueno, lo primero es que los municipios, no puede ser un solo municipio, ¿no? Tiene que, por ser de carácter regional, tiene que beneficiar a 2 o más municipios. Eso es lo primero. Entonces, digamos que en el decreto reglamentario dice que la aprobación de estos proyectos se hará mediante una reglamentación que sacará el DNP y estará a cargo del OCAT y el DNP. Entonces, primero esa reglamentación no ha salido. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ahí dice que debe estar en el ejercicio de planeación de la respectiva entidad. No hace énfasis a si es en la gobernación o en un municipio o en todos los municipios. Entonces, pues no podríamos dar una respuesta exacta, pero pues uno esperaría que podría estar también en los municipios o en los departamentos que fueran a concursar por esos recursos del 40%. Ok. Mire, esta pregunta también es importante y nos la han hecho mucho. Como corporación, nos escriben de Corpocesar, Luz Marina Rodríguez. Como corporación, ¿a dónde se hace el cargue del capítulo? Entonces, ahí tenemos que aclarar que esta intervención en particular se circunscribió a el alcance que tenía el artículo 30, que era, digamos, hacia las entidades territoriales que cuentan con plan de desarrollo. La verdad, el tema de las corporaciones, creo que nos toca, digamos, mirar
de qué manera podemos orientar ese tema, porque en particular esto que estamos mostrando nosotros hoy iba dirigido únicamente a las entidades territoriales que están incluidas dentro del artículo 30. Por eso siempre hemos resaltado que nuestro marco ha estado ahí en el artículo 30. Entonces, ese es un elemento importante porque el cargue en el KPT, pues porque tiene la dinámica o está atado a los planes de desarrollo territorial, solo se hace para planes de desarrollo territorial, ¿no? En el caso de las corporaciones, seguramente que en los próximos días el DNP pues, podrá sacar, digamos, una instrucción en particular, pero en esta intervención nos hemos dedicado únicamente y el espacio para reportar en el KPT únicamente está para departamentos y municipios. Bueno, ya vamos finalizando acá. Este es importante también, vean, una vez modificado el plan de desarrollo municipal, se puede cargar otra vez en el KPT. Bueno, esta no tiene que ver con el artículo 30, pero sí se puede cargar nuevamente en el KPT. Simplemente se hace una solicitud a los administradores del kit de planeación en el correo que le pido el favor a Osquitar que si lo pone ahí en el chat al cual ustedes pueden comunicarse con el KPT y ellos lo que hacen es guardar una copia, ¿no es cierto?, de lo que usted ya había cargado en el kit de planeación y habilitar nuevamente el sistema para que lo puedan volver a cargar. Pero se puede hacer cuantas veces quiera. Lo que pasa es que si el sistema va a guardar, ¿no?, trazabilidad de esas diferentes versiones por seguridad de la información y también para que pues, la entidad territorial tenga en un momento dado esa trazabilidad de lo que cargó antes y pueda utilizarlo. Yo creo que ya habíamos respondido la mayoría sobre el alcance de las iniciativas. Esa fue la pregunta básica desde el principio, de qué se trataban las iniciativas y cómo se aterrizaban. Aquí nos están diciendo un poco el tema nuevamente de que la matriz es pesada. Le reiteramos, no hay problema, cárguenla porque ya ampliamos la posibilidad para que pudiera recibir archivos grandes. ¿Y por qué es grande el archivo? Pues porque trae, digamos, unas hojas ocultas donde está todo el catálogo de productos de la MGA. Ahí les recomendamos no eliminar hojas, no tratar de reducir, ¿no es cierto?, el tamaño del archivo, quitando información, porque puede ser que cuando lo carguen, a ustedes les muestre bien y se los guarden en su equipo localmente y bien les funcione, pero cuando lo vayamos a abrir nosotros no corre la matriz. Ya nos pasó también que le quitaban las hojas que tenían el catálogo de productos y lo subían con un menor peso, por supuesto, pero cuando nosotros lo descargamos, entonces la información aparece en blanco. Les pedimos, por favor, no lo modifiquen. Ampliamos nosotros la posibilidad de recibir información, ¿no es cierto?, en el sentido de que recibe casi que cualquier cargue de información, entonces cualquier peso que tenga el archivo, entonces tranquilos, suban lo volvemos a reiterar, lo hemos hecho incluso con condiciones en territorios de poquitas condiciones de conectividad. Ok. Bueno, acá hay más temas sobre los usuarios, que se creó inicialmente el usuario con un correo personal que se puede cambiar cuantas veces quieran, no hay problema. Lo pueden hacer por autogestión. Digamos, si entran al KPT lo pueden hacer por autogestión. Si tienen el usuario original lo pueden cambiar. A ver. Aquí hay una pregunta, bueno, voy a intentar, es de la Secretaría de Planeación del municipio de San Bernardo, que dice lo siguiente, voy a tratar de interpretarla a ver si la entiendo bien. ¿Sería tan amable de aclarar si el decreto de incorporación del capítulo al plan de desarrollo me servirá como el decreto de aprobación? Si estoy entendiendo bien la pregunta, pareciera que existieran dos decretos y en realidad es uno solo.
es el decreto que incorpora y aprueba. ¿No? O sea, eso creo que tiene que ser muy claro porque el decreto lo que hace es incorporar al plan de desarrollo el capítulo independiente, volverlo parte integral del plan de desarrollo y aprobarlo. No sé si en el caso de la Secretaría de Planeación del municipio de San Bernardo los hicieron por separados, pero al menos la expectativa que tiene la norma no es pedir dos decretos, sino efectivamente poder tener un solo decreto donde se incorpora y se aprueba, ¿no? Si entendí, digamos, bien la pregunta. Bueno. No, creo que en general son estas. Ah, aquí hay una interesante que liga unos elementos chéveres. Dice, ¿existe algún tiempo después de la aprobación del capítulo independiente para ajustar el plan de desarrollo municipal? Esa pregunta es bien interesante porque nos permite aclarar varias cosas. Primero, una vez aprobado el capítulo, empieza a ser parte integral del plan de desarrollo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, cualquier modificación que se vaya a hacer al capítulo, al ser parte integral del plan de desarrollo, pues tendrá que hacerse siguiendo la norma general, que en este caso la norma general es la ley 152 del año 94. Entonces ya surtirá el trámite normal de una modificación del plan de desarrollo. ¿Listo? Ya no podemos volverlo a hacer por decreto. Eso es claro y ojalá sea claro, digamos, para todas las entidades territoriales. Ya no puede volver a hacer por decreto. Toca seguir la norma general y la norma general en el artículo 45 de la ley 152 nos habla de un proceso específico en el que hay que volver a ir a la corporación pública y cumplir con las normas de la elaboración y aprobación de una modificación normal al plan de desarrollo. ¿Mm? Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que una modificación al plan de desarrollo se puede hacer en cualquier momento. Entonces, usted puede, obviamente teniendo la motivación y llevándolo a la corporación pública, modificar el plan de desarrollo en cualquier momento. La norma, entre otras, la norma dice que solo se podrá modificar un plan de desarrollo cuando cambie una normativa o una política de carácter superior, es decir, en este caso para los municipios si cambia algo en el departamento o para los departamentos y municipios cuando cambia algo en la nación. ¿Listo? Entonces allí hay un elemento importante porque pues en la práctica muchas entidades territoriales modifican sus planes de desarrollo cuando se ven colgadas en metas o cuando, por ejemplo, ahorita en la pandemia ven esas afectaciones. Y eso, digamos, es como lo que sucede en la práctica. Si uno se fuera únicamente a la norma, los planes de desarrollo solo se podrían cambiar siempre que cambie una normativa de carácter superior, ¿no? Una política, un plan, un programa de carácter superior. Pero pues, en la práctica se llevan a cabo estas modificaciones que pues, pueden hacerse en cualquier momento. Entonces, lo importante aquí es que cualquier cambio también que se vaya a hacer en los capítulos ya toca por la norma general, ya hasta el 30 de junio se podía hacer de manera excepcional y por decreto. Aquí, pues, esta responde también, en caso de presentarse un cambio en esas iniciativas, ¿qué posibilidad hay de cambiar el capítulo o cómo se procedería? Por norma general. Ya esto entró a ser parte integral del plan de desarrollo. Listo, sí. Esto queda grabado automáticamente. Esta la vamos a subir eh, al portal territorial, esta reunión. Nos preguntaban acá que dónde consultaban la grabación. No hay problema. Listo.
Bueno, acá hay una pregunta importante y es que aquí, y esto es lo interesante, y es que empiezan a ligarse elementos ya de la planificación con el alcance que tiene el capítulo independiente. Nos dice acá un participante que no logramos identificar, pero que dice, buenos días, si el plan de desarrollo no cuenta con metas de bienestar o resultado, ¿qué metas incluye? Entonces, ahí hay un elemento importante y es que como estamos en todo este proceso de homologación, como queremos que efectivamente los planes de desarrollo utilicen el kit de planeación territorial y por eso pensamos la matriz bajo la lógica de la homologación, entonces allí no solo lo que hay que revisar quizá como recomendación a este municipio es que no tenga que no tenga metas de bienestar para atar a unos recursos o a unos proyectos de regalías, ¿no? Sino más bien revisar en su plan de desarrollo, pues cómo empiezan a incorporar este tema de las metas de bienestar, porque al final del día, pues esa es la estructura que les va a pedir el KPT. Y lo que estamos nosotros haciendo acá es un poco recordando que la idea es que todos los planes de desarrollo en últimas hubiesen estado desde el principio registrados en el KPT y bajo la lógica del KPT. Fíjense que aquí es donde empieza a relevarse porque hemos venido nosotros insistiendo todo el tiempo en ello. Y es porque efectivamente el KPT empieza a integrar, ¿no?, otros elementos. Aquí acaba de incorporar el capítulo independiente, pero entonces también está avalando el plan indicativo y luego más adelante empezará a dialogarse con la MGA. Todo está integrado, entonces por eso ahí la recomendación, más que buscarle la meta de bienestar para poderla poner en la matriz, es revisar a fondo, pues porque el plan de desarrollo no tiene metas de bienestar. Listo. Muy bien. ¿Desde cuándo se pueden empezar a presentar proyectos de las iniciativas? En este momento, desde ahora. O sea, ya el capítulo, de hecho, la norma no restringía, ¿no es cierto? Mientras la norma decía, mientras se consolidaban, se configuraban los capítulos y se aprobaban, pues las entidades territoriales seguían su curso normal. Lo mismo acá, o sea, solo que ya tienen el marco de los capítulos, pero el sistema nunca se detuvo, el sistema general de regalías nunca se detuvo por cuenta de los capítulos. Sigue el proceso normal, sigue el proceso normal. Ok. A ver. Sigo leyendo acá, permítame un momento que siguen llegando preguntas, ya llevamos 70 más o menos. Denme un momento mientras vamos leyendo acá. Mira esta, Oscar. Dice, ¿podemos en la matriz repetir indicador de producto? Es decir, tenemos dos proyectos de mejoramiento de vía. Uno es es una cofinanciación y otro es un proyecto totalmente nuestro. Los dos apuntan al indicador de mejoramiento de vía terciaria. ¿Cuál sería el manejo si no podemos unificar los proyectos? O sea, ¿pueden repetir indicador de producto? Oscar. Señor, perdón. Mira, nos decían acá lo siguiente, podemos en la matriz repetir indicador de producto, es decir, tenemos dos proyectos de mejoramiento de vía, uno es una cofinanciación y otro un proyecto totalmente nuestro. Los dos apuntan al indicador de mejoramiento de vía terciaria.
¿cuál sería el manejo si no podemos unificar los proyectos? Es decir, ¿pueden repetir indicador de producto? Sí, por supuesto que se pueden repetir indicador de producto, no, digamos, la matriz no tiene ningún impedimento en ese sentido. Y además, digamos, en temas de planificación también es correcto, porque yo puedo cumplir una meta con varios proyectos, no necesariamente con uno solo. Entonces yo puedo hacer varios proyectos de vivienda, varios proyectos de vías terciarias, varios proyectos de vías secundarias. Pues sí, está correcto. Listo, muy bien. Ok, y entonces aquí tenemos la última, y que tiene que ver pues lo atendemos igual por interno, pero la alcaldía de Tado, que dice que efectivamente es una administración atípica que llegó el 25 de mayo, no tiene usuario en el KPT, necesitan resolver esta información ahora por interno. Entonces miramos, creo que ya nuestros asesores de gobierno al plan ya nos habían consultado sobre esto y están pendientes de cuadrar una reunión con la administración territorial de Tado Chocó, ya que requiere pues este acompañamiento especial. Bueno, ahí intentamos cubrir como la gran mayoría de preguntas. Hay otras que quedan allí que son como más puntuales y algunas que se respondieron también a partir pues como de estas interacciones que hicimos. Vamos de todas formas a revisar este chat. Si hay preguntas adicionales, lo que les pediríamos es estar como pendientes de la página que va a seguirse moviendo, digamos, dentro del portal territorial y dentro de su portal BSGR con estas preguntas y con las aproximaciones que podamos hacer a partir de lo que ustedes nos han entregado en este evento, pero reiteramos la invitación. La verdad es que el reporte de información al kit de planeación territorial va a ser fundamental para lo que podamos hacer en términos de análisis de esta información, de cómo quedaron los capítulos, efectivamente para que ustedes organicen la información. Lo que veíamos de alguna manera es que la matriz, es decir, que el proceso nos hubiera quedado un poco incompleto si solo nos hubiéramos circunscrito a la elaboración del capítulo y el decreto, ¿no? Entonces, tener el decreto, tener el capítulo y tal. Pero la matriz, lo que vimos en la práctica es que le ayudaba a dar una mayor racionalidad al ejercicio, a ordenar información, a mirar qué se iba a hacer con las iniciativas, cómo se ligaban, por ejemplo, las iniciativas con el marco de planificación del plan de desarrollo, que es a donde estaba finalmente la idea de todo este ejercicio de elaboración de los capítulos, y sobre todo empezar a relatarnos de alguna manera o a resaltarnos más bien de alguna forma la necesidad de que efectivamente para que todo esto dialogue, ¿no? Toda la estructura del capítulo que se reflejó ahí en la matriz, dialogue con todo el proceso de planificación, necesariamente requerimos el uso del KPT y estar en lógica de KPT. Entonces, empezar desde los indicadores de bienestar, pasar por el catálogo de productos, aterrizar en los productos o proyectos más bien específicos del capítulo independiente o de las iniciativas que todavía no son proyectos, pero que están ligadas directamente a esa lógica de planificación que propuso el kit de planeación. Por eso para nosotros esta intervención, y con esto creo que terminamos, para nosotros esta intervención es otro de los pasos adicionales que ha tenido el kit de planeación territorial en este tiempo, desde que lo venimos trabajando, desde la formulación de planes de desarrollo, ahora que incorpora el capítulo, y en el justo momento en el que estamos también en los procesos de programación y reporte de los planes indicativos al KPT. Entonces se fortalece mucho más el kit de planeación con todo esto que hemos venido haciendo y con la incorporación, por supuesto, de estos capítulos independientes. Si te parece, Osquitar, lo dejamos hasta ahí. Yo creo que las demás preguntas las podemos revisar y mirar en dónde lo podemos publicar luego en el portal, ¿no? Sí, señor. Me parece que se cumplió la mayoría de las preguntas de fondo y yo he ido respondiendo algunas sencillas a través del chat también. Como preguntar cómo recuperar el usuario y demás. Pues todo esto se hace directamente en la página, no necesitan llamar a alguien, una línea de ayuda.
Ahí pueden recuperar la contraseña. En el instructivo que les mostré también dice cómo recuperar la contraseña. Si necesitan pedir un nuevo usuario, siguen los pasos en la página que dice, ahí dice solicitar usuario. Entonces solicitan uno nuevo y ya está, no hay problema. Una entidad solamente puede tener un usuario, entonces un usuario líder, entonces con que saquen uno nuevo ya el otro no estaría. Muy bien. Aquí uno de nuestros asesores, y con esto sí terminamos, uno de nuestros asesores de gobierno al plan me hace caer en cuenta algo muy importante, y es que en la norma, la modificación a los capítulos independientes, también hay un parágrafo que dice lo siguiente, que me va a permitir, y gracias Enrique por este aporte, porque sí es importante decirlo, pero también es importante aclarar el alcance. Entonces, dijimos, el capítulo independiente entra a ser parte integral del plan de desarrollo. Se puede modificar por norma general, listo. Pero hay un parágrafo en la 2056 que dice exactamente lo siguiente, es parágrafo primero. En los eventos en que se identifiquen nuevas necesidades o prioridades de inversiones con ocasión de eventos de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Listo? Debidamente comprobados y declarados, los alcaldes y gobernadores podrán, mediante decreto, modificar el capítulo Inversiones con cargo al SGR del Plan de Desarrollo Territorial y sus modificaciones o adiciones. O sea que de manera excepcional lo podrán hacer únicamente con caso fortuito o por fuerza mayor. Que en últimas es lo mismo que aplica para la modificación de los planes de desarrollo. También se puede hacer así. Digamos, por urgencia manifiesta uno puede hacer, digamos, algunas modificaciones por vía administrativa, pero aquí lo importante es que el caso fortuito tiene que ser, o la fuerza mayor tiene que ser demostrado debidamente sustentado. Pero gracias, porque sí faltaba esa partecita, porque deja esa, digamos, esa puerta, esa ventana de oportunidad para la modificación de los planes de desarrollo, pero siempre que sea caso fortuito o un evento, digamos, catastrófico que sustente que efectivamente se tiene que hacer esa modificación. Ustedes saben que eso tampoco, o sea, y que hay, digamos, un proceso también administrativo previo, que entonces el mandatario territorial tiene que declarar, digamos, de alguna manera ese estado de emergencia, y entonces a partir de eso sí tener la excepcionalidad de la norma, ¿no? Eso tiene también sus complejidades en sí mismo para poder llegar a determinar que es un caso fortuito o de fuerza mayor, que además es una decisión local también, que tiene que quedar registrada en algún decreto. Muy bien. Ok. Creo que con esto entonces pudimos cumplir con este sencillo espacio. Fíjense que era un sencillo espacio, pero salieron preguntas bien interesantes que esperamos que puedan ayudarles a ustedes a continuar con el reporte de esta información, nuevamente resaltando la tarea importante que hicieron las entidades territoriales, los ejercicios tan chéveres, permítame que utilice esa palabra, que vimos en territorio, digamos, toda la forma como se abrió esta posibilidad de participar en la decisión de los recursos de regalías, y sobre todo, pues, esa respuesta que tuvimos de las entidades territoriales al elaborar muy buenos capítulos. La verdad que hemos revisado y hay unos documentos bastante interesantes que hacen análisis detallados sobre cómo está el territorio, para dónde deberían ir los recursos, que se hacen análisis también sobre los cierres de brechas. Bueno, digamos que ejercicios organizados se hicieron, y creo que al final esta intervención demuestra nuevamente que abrir esto hacia la ciudadanía fortalece, por supuesto, los procesos de planificación, y el que ahora estas inversiones sean parte integral y mucho más evidente, por decirlo de alguna manera, de los planes de desarrollo, pues nos dará otra dinámica en términos no solo de la planificación de este capítulo, sino del monitoreo en adelante que se haga a los proyectos de regalías y a su relación con los planes de desarrollo. Muy bien, entonces les agradecemos mucho
muy gentiles por habernos nuevamente escuchado. Estamos de todas maneras abiertos a seguir recibiendo sus preguntas y nada, que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por asistir a este evento.